hermanos y amigos. Soy Pastor Mark Chambers y estoy muy agradecido por Dios por esta oportunidad para compartir un rato, compartir con ustedes un momento en el estudio de su palabra. Ustedes saben que estamos viviendo en tiempos de importancia. Los señales son claros, muchos son. Las señales son muchos que estamos viviendo en los últimos días. Hoy quiero hablar un poco sobre el asunto de engaño y la importancia de conocer la palabra de Dios y conocer la voz de Dios. Entonces, vamos a titular este discurso, Mirad que nadie os engañe. Ese es el título de nuestro discurso. Pero yo invito a ustedes para acompañarme en un momento de oración. Oh Padre Celestial, gracias. Santificado sea tu gran nombre, oh Rey del universo. Usted es digno de gloria, honra, majestad, digno de nuestra alabanza, digno de nuestra fidelidad. Y pedimos esta tarde que tu presencia pueda guiarnos mientras estudiamos tu palabra. Que usted puede poner en mi mente tus pensamientos, en mover mi corazón con tus sentimientos. Y que lo que salga de mi boca sea un reflejo de tus propios pensamientos. Que podemos escuchar tu palabra esta noche. Pedimos, oh Señor, que tu pueblo, quien van a mirar esta presentación, también pueden ser edificados. Abrir todos nuestros corazones para recibir su palabra. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos en medio de tiempos graves. Y es claro que estamos en los últimos días de la historia de este mundo. Estamos en los días que los profetas y los que fueron privilegiados para ver visiones al futuro, en los últimos días podían ver con deseo, con ánimo, que el día de la grande promesa de nuestro Señor Jesucristo en su venida está muy cerca. Entonces somos un pueblo bien privilegiados para estar viviendo en este tiempo, para estar vivos en este tiempo. Quiero hablar un poco sobre el engaño, la obra del enemigo para engañar un mundo entero. Y que Dios quiere que hacemos para evitar a caer en este engaño. Recuerda que cuando Jesús estaba en el templo, después que Jesús salió del templo por la última vez y estaba en el monte de Oliva, los discípulos vinieron a él preguntando, porque Jesús había mencionado sobre la destrucción del templo y que ninguna piedra va a estar encima del otro. Y los discípulos tenían dudas sobre eso. Y dice, cuando Jesús, en Mateo 24, versículo 1, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo, ¿ves todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no será derribada. Y estando él sentado en el monte, entonces eso era lo que pasó al templo, ¿no? Ahora, la otra parte es lo que pasó con él y sus discípulos en el monte de Olivos.
Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venido y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Esa es la primera palabra que Jesús da a sus discípulos en relación a su preocupación por el asunto de los últimos días. Preocupación sobre la profecía que Jesús dejó, que la ciudad va a ser destruida. Primera cosa que Jesús dijo a ellos en relación a los últimos eventos es eso. Mirad que nadie os engañe. Yo sé que muchos de ustedes ya conozco el capítulo de Mateo 24. Para los que todavía nunca han leído, yo invito a ustedes para tomar un tiempo para leer todo el capítulo. Pero hoy no vamos a entrar en todos los detalles de eso. Pero queremos enfocarnos en el asunto del engaño. En el asunto del engaño que muchos en este mundo van a enfrentar. Y cómo podemos evitar que Satanás nos engañe y terminamos bajo la maldición, bajo la condenación de Dios por tomar decisiones equivocadas y peligrosas. En primer lugar, Jesús dijo que en versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Entonces va a venir personas que van a engañar. No solo la gente que no cree, no solo personas ateos en su forma de ver el mundo, pero a personas que tienen fe, que profesa fe en Dios, profesa fe en la existencia, en la realidad de un Creador. Va a haber movimientos para engañar gente, como eso, porque Jesús dice que vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Hay engaños que Satanás está preparando por cristianos. Engaños por cristianos, por personas quien profesan fe en Cristo como Mesías. Por personas quien profesan a creer que Jesús está viniendo pronto. Satanás tiene engaños preparados para este pueblo, para nosotros, creyentes. ¿Y cómo podemos evitar a caer en esos engaños? Jesús también habló sobre grandes milagros y prodigios que falsos cristos y falsos profetas van a hacer. Van a utilizar milagros para confirmar cosas que no tienen confirmación en la palabra de Dios. Satanás quiere que todo el mundo postrar a sus pies y adorar a él. Eso es su meta final. Y va a haber gente que va a adorar a Satanás. Va a haber gente que van a postrar a su autoridad. Sí, la Biblia dice. La Biblia dice eso en Apocalipsis, capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13, versículo 3 dice, vi uno de sus cabezas como herida de muerte, hablando sobre la herida de muerte de la bestia. Pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia.
y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Esta bestia va a levantar en poder de nuevo. Y sabemos que la bestia de Apocalipsis 13, la primera bestia de Apocalipsis 13 está hablando sobre el papado, sobre la jerarquía de la iglesia romana. Entonces, la Biblia nos mostró que va a haber un reavivamiento del poder del papado. Y cuando él llegó a su poder restaurado, que todo el mundo van a seguir en pos de la bestia. Y van a tener tanto confianza de la bestia y tanto confianza en el sistema que la bestia va a levantar, que ellos van a decir, ¿quién puede estar en contra de la bestia? La gente va a tener tanto confianza que el sistema de la bestia, el último sistema del mundo, el último sistema que algunos llaman el nuevo orden mundial, va a haber la mayoría de las personas que van a vivir en este tiempo. Y realmente estamos hablando sobre este tiempo porque estamos a punto de ver esto. La mayoría de las personas en la tierra va a tener tanto confianza en la bestia y en su sistema que ellos van a mirar con pena a los que toman decisiones para actuar independientemente del sistema de la bestia. Van a decir, ¿quién puede estar en contra de la bestia? ¿Quién puede hacer guerra contra él? Sí, porque ellos van a hacer eso, porque ellos son engañados. Son tan engañados que ellos van a terminar a imponer a las prerrogativas y a la adoración y la confianza que Dios merece. Ellos van a poner todo eso a la bestia y su sistema. Y los únicos que no van a caer en eso son los que tienen su nombre escrito en el libro del Cordero. Mira qué dice. Versículo 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu y pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Todo el mundo va a estar en pos de la bestia, excepto los que tienen su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Entonces, mis hermanos, mis amigos, ¿cómo podemos asegurar que no caemos en este gran engaño? Que todo el mundo va a tener, casi todo el mundo van a tener confianza que ellos están en el lado correcto. Que ellos están en el aliado a una causa que es justo, que es recto, que es digno. ¿Cómo podemos evitar a caer en este engaño a llamar lo malo bueno y lo bueno malo? Hermanos, en primer lugar, lo que Dios nos da para ayudarnos a evitar a caer en eso es su palabra. Tenemos la Biblia. Tenemos la Biblia.
que es lo que Dios nos da para poner todo a prueba. Esa gran regla para examinar o para poner a prueba a toda experiencia, a toda doctrina y experiencia religiosa. Pero no solo religioso, la experiencia de vida también. Todo deben ser probado por una, así dijo Jehová. Por la ley y el testimonio ponemos todas las cosas a la prueba. Los que tienen más confianza en sus sentidos, los que confían más en lo que ellos ven, lo que ellos escuchan, lo que ellos pueden sentir, va a estar en peligro. Los que confían más en sus sentidos que en lo que Dios ha dicho, que en los dichos de Dios, estas personas están en peligro de engaño de Satanás. Hay necesidad a seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 4, versículo 3, cuando Él fue tentado, Él respondió a Satanás, no solo por el pan el hombre vivirá, pero por toda palabra que viene de la boca de Dios. Eso es la clave principal para evitar los engaños que están viniendo a este mundo. Y mira, hermanos, si Satanás puede mantenernos ignorantes a la palabra de Dios, si él puede mantenernos tan ignorantes de la palabra de Dios que no podemos discernir lo que está pasando a nuestro alrededor, que los mismos engaños que el sistema anticristo, el sistema secular, y que odiar a los que viven en plena fe y fidelidad a Dios. Si no podemos discernir sus mentiras que ellos propagar a través de los medios de comunicación, ¿cómo pensamos que vamos a enfrentar los engaños que los demonios, ángeles caídos, van a mostrar con milagros y prodigios grandes? Hermanos, no. Ahora es tiempo que llegamos a conocer la palabra de Dios, a conocer los grandes principios de justicia, a conocer los grandes principios de libertad, porque Jesús vino para enseñarnos cómo caminamos en justicia y también cómo caminamos en libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Eso es lo que dijo Jesús. Y si no apreciamos los principios de justicia que la Biblia muestra claramente, y no estamos pidiendo gracia de Dios y poniendo nosotros mismos bajo disciplina para vivir en línea de estas reglas, y si no apreciamos la libertad de conciencia que es necesario para que alguien pueda rendir a Dios un servicio o un culto en verdad. Porque Jesús dice que los verdaderos adoradores van a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Si alguien tiene su conciencia cautivado por errores o por mentiras o por la voluntad de otra persona o un sistema aparte de los impulsos del Espíritu Santo, esta persona no tiene la libertad para adorar a Dios en espíritu. Y recuerda que Jesús dijo, los verdaderos adoradores de Dios adoran a Él en espíritu primero y segundo, en verdad. Para adorar a Dios
verdaderamente o correctamente o sinceramente, nuestro espíritu debe ser libre. Nuestra conciencia debe ser libre de cualquier tipo de esclavitud por el pecado o por las mentiras y engaños de este siglo. Hermanos, debemos ser un pueblo de la palabra de Dios, de la Biblia, de este libro. Y también hay otra área en donde vamos a ser probados. Porque sabemos que cuando Satanás comienza su obra milagrosa y de prodigios, va a ser una obra con gran engaño. Tanto engaño que él va a tratar para mostrar al mundo que él es Jesús mismo. Y que él había cambiado la ley de Dios. Y que lo que Dios requería de su pueblo en el pasado, ahora él no requiere. Mira qué dice la Biblia sobre eso. En 2 Tesalonicenses, capítulo 2. Voy a leer versículo 7, porque justo es lo que estamos pasando ahora. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. ¿Cuál es el misterio de la iniquidad? Es una obra de maldad que tiene apariencia de justicia y piedad. Es una obra en el nombre de piedad y justicia. Es una obra en el nombre de moralidad y virtudes, pero es maldad porque el punto final de eso es para llevar al pueblo, llevarnos lejos del verdadero Dios. Es el reflejo de lo que pasaba en la mente de Satanás cuando él estaba en cielo. Estaba bien cerca del trono de Dios corporalmente, pero ¿dónde estaba su cuerpo? ¿Dónde estaba su corazón? Llegó el momento cuando él divorció su corazón de Dios. Y llegó a un punto que él comenzó a pensar que él podía seguir en justicia sin seguir en la presencia de Dios. Seguir en justicia y buscando virtudes y perfeccionando virtudes sin el apoyo y la aprobación de Dios. Eso es el misterio de iniquidad. Y eso es lo que el mundo está cayendo en eso ahora mismo. Porque el mundo llegó a un punto que no quiere la autoridad de Dios encima de ellos. Quieren tener la habilidad para decir que sí, somos justos, somos buenas personas, no somos malos. Pero no está dispuesto a sujetar al juicio de Dios. Y da a Dios la última palabra, la primera palabra y la última palabra para definir qué es justo y qué no es. Entonces el misterio de iniquidad está ya obrando. ¿Sí? Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el esplendor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Pero esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira. Entonces, ahora vemos dos aspectos del engaño en los últimos días. Uno es el engaño que viene por prodigios milagrosos de Satanás. Y otro es el engaño que fue confirmado porque Dios mismo envió un poder engañoso para creer
la mentira, para que los que no aman la verdad pueden creer la mentira. Entonces, nuestro deber es para armarnos con conocimiento de la palabra de Dios, para armarnos por una vida de sumisión a los mandatos de Dios. Y cuando viene Satanás con sus prodigios y sus milagros engañosos ahí, vamos a discernir, vamos a poner todo a prueba, a la palabra. Y si estamos sinceramente sirviendo a Dios, Dios va a exponer los engaños de Satanás a nosotros. Pero hay otro lado en la moneda de engaño. Y ese lado es bien sutil, aún más sutil que el primero, engaños de prodigios y milagros. ¿Y qué es ese otro engaño? ¿Y cómo resistimos ese otro lado del moneda de engaño? El otro lado del moneda de engaño es presunción, es el pecado de blasfemia del Espíritu Santo. Es el pecado imperdonable, la blasfemia del Espíritu Santo. Eso es lo que puede pasar, no solo con personas que no tienen conocimiento de la Biblia. Eso es un peligro, ese es un peligro a personas que conocen la palabra. Porque eso es lo que pasó con los fariseos. Y los líderes judíos, muchos de ellos, terminaron blasfemando contra el Espíritu Santo, a pesar que ellos tenían conocimiento de la Biblia. Porque en Juan 5, versículo 39, Jesús dijo a ellos, ustedes escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Los judíos, muchos de los fariseos, estaban con plena fe en las Escrituras, como fuente de vida eterna. Y Jesús dijo, ustedes están equivocados en eso. El propósito de las Escrituras no es para dar en sí mismo vida eterna. El propósito de las Escrituras es para dar testimonio a Él quien trae la vida, a Él quien tiene la vida, a Él quien trae la vida eterna para nosotros que no tenemos. Y eso Jesús dijo. Ustedes están escudriñando las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Entonces Jesús estaba diciendo, usted tiene la Biblia, tiene las Escrituras, pero no están recibiendo el beneficio salvífico por eso, porque están manejando las Escrituras equivocadamente. Las Escrituras no es para dar a ustedes en sí mismo, dar a ustedes vida. Las Escrituras existen para dar testimonio a Él, quien ofrecer la vida. Y yo soy esto, yo soy Él, que el Padre envió, el pan de vida. Que si alguien come mi sangre, mi carne y bebe mi sangre, va a vivir para siempre. Yo soy Él, que el Padre envió para que ustedes puedan vivir. Si no recibe el testimonio de la Biblia sobre mí, no hay vida para ti. Y estos fariseos, muchos de ellos continuaron rechazando el testimonio de Jesús, rechazando el testimonio de Juan el Bautista en respecto al Mesías, Cristo Jesús, y rechazando el Mesías mismo. ¿Y qué dice Jesús? Que ellos quedaron blasfemando el Espíritu Santo y que este es el pecado imperdonable. Hay un peligro a blasfemar el Espíritu Santo. Hay un peligro a caer en engaño, aun cuando alguien tiene conocimiento de la Biblia. Hay todavía un engaño a caer
en el pecado imperdonable porque rechazamos una obra de Dios. Sabemos que cuando Satanás viene para engañar al mundo, él va a utilizar señales y prodigios para hacer algo falso, para falsificar lo que Dios había prometido en su palabra. Él va a venir para que la gente piense que es el cumplimiento de las grandes promesas o profecías de Dios. Y entonces la forma que Él va a manifestar su poder engañoso o su poder milagroso no va a ser una forma que es distinto o que es bien distinto, muy diferente de lo que Dios había prometido. Va a haber muchas similaridades. Entonces, ¿por qué Satanás hizo eso? Para que los que no son cuidadosos, los que no son armados con la palabra de Dios para distinguir entre el error y la verdad, van a recibir con plena fe, plena confianza que esa es la obra de Dios. Pero también Él tiene otra cosa que Él está pensando. Él sabe que va a haber personas que van a examinar cuidadosamente y van a discernir que eso no es de Dios. Y van a rechazar. Y cuando rechazaron, eventualmente, cuando viene lo correcto, lo que viene de Dios, Él sabe que también va a haber un peligro. Cuando Dios comenzó a actuar poderosamente en la tierra, va a haber un peligro para los que rechazaron y escaparon sus engaños. Porque Dios, cuando Él comenzó a actuar, algunos de los hechos de Dios van a tener cosas que parecen similar al falso que llegaron primero. Y los que no están cuidados, los que quieren que llegue a que actuar por impulso y pasar juicio rápidamente, sin discernimiento del Espíritu Santo, van a caer a juzgar equivocadamente una obra divina. Van a llamar obra de Dios, obra de Satanás. ¿Por qué? Porque hay algunos aspectos que parecen similar. Entonces, ¿cómo podemos evitar a este tipo de engaño? El segundo parte, el otro cara del moneda de engaño. ¿Cómo podemos evitar a caer en el blasfemia del Espíritu Santo? ¿Cómo podemos evitar a nombrar, a llamar una obra divina obras de Satanás? Hay una sola forma, mis hermanos. Ya tenemos el formulario para evitar los engaños milagrosos de Satanás. Conocimiento de la palabra de Dios y sumisión a la palabra. Segundo, cara de la moneda de engaño es la tentación para llamar una obra divina obra de Satanás. ¿Cómo evitamos eso? Eso necesitamos algo más que solo conocimiento de la palabra de Dios. Eso necesitamos conocimiento de Dios. Para evitar eso, necesitamos una intimidad profunda con Dios. Necesitamos conocer la voz de nuestro Dios. Porque si no conocemos la voz de Dios, cuando Dios está actuando en el futuro, no todo va a ser por un script, por un modelo que estamos acostumbrados, como algunos presunciosos religiosos hoy dicen, le gusta hablar, yo conozco cómo Dios obra, yo conozco cómo Dios va a hacer. Oh, mis hermanos, no conocemos. Porque Dios no está en cadenas. Dios puede actuar en la forma que Él quiere.
en el futuro. Entonces, sí, como comenzamos a pensar que yo conozco cómo Dios actuar y pensar que Dios va a estar cerrado en mi caja, en la caja de mi opinión, en la caja de mi paradigma. Estamos equivocados, porque Dios va a hacer cosas nuevas y cosas que no vamos a no vamos a poder juzgar solo con la razón. Vamos a necesitar conocimiento íntimo para conocer que esta es obra de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a conocer que esa es obra de Dios? Porque Dios mismo va a anunciarlo. Dios no va a hacer nada excepto que Él revela sus secretos a sus siervos, sus profetas. Entonces, los que caminaron con Dios van a ser privilegiados para recibir advertencias, revelaciones en forma personal. Y van a tener sus sentidos ejercitados, sus almas motivados a una sensibilidad a la voz de Dios. Y eso es muy importante. Debemos prepararnos en esas dos áreas. Debemos prepararnos en conocimiento de la palabra de Dios y debemos buscar conocimiento de nuestro Dios mismo, conociendo su voz. Porque ¿sabe qué? Si neglijamos el uno o el otro, caemos. Y si ignoramos los dos, por supuesto estamos. Pero no podemos ser negligentes a cultivar cuidadosamente crecimiento en la palabra de Dios y cuidadosamente crecimiento en el conocimiento de Dios y su voz. Abraham conocía la voluntad de Dios. Pero cuando Dios llamó a Abraham y da a él su gran prueba, la gran prueba de su vida, en Génesis capítulo 22, versículo 1 al 3, leímos que dice Dios a Abraham, su siervo. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrecerlo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Y qué hizo Abraham cuando él escuchaba esto? Abraham estaba recibiendo un mandato para actuar contrariamente a lo que él sabía que era la voluntad de Dios. Él sabía que Dios no pide como sacrificio de humanos, sacrificios humanos, como los falsos dioses alrededor. Son algunos de las personas alrededor, las naciones alrededor estaban ofreciendo sacrificio a sus dioses, sacrificando sus hijos, sacrificando sus bebés. Abraham sabía que eso era abominable para Dios. Pero, ¿cómo respondió Abraham? Dijo, eso no puede ser Dios, porque eso es contra la voluntad de Dios. Entonces, aparte de mí, Satanás. ¿Así dijo Abraham? No, mira qué dice la Biblia. Versículo 3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leño para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. ¿Cómo Abraham decidir para obedecer un mandato extraño? ¿Cómo Abraham decidir para hacer algo que él antes sabe que no era la voluntad de Dios? ¿Por qué él hizo eso? Porque él tomó a Isaac para llevar a él con leña para hacer un holocausto de su propio hijo. ¿Por qué? Porque Abraham conoció la voz de Dios. Quizás si era de nosotros, si nosotros estábamos en el lugar de Abraham, vamos a decir, pero eso no es Dios.
Eso no es Dios. Eso no puede ser Dios. Aparte de mí, Satanás. Porque está mandándome a hacer algo que Dios no requiere. Y ahí podemos hacer ¿qué? Lastimar el Espíritu Santo. Ahí podemos ver que podemos caer en este peligro a blasfemar contra el Espíritu Santo. Por eso, mis hermanos, debemos cultivar una relación con Dios para que podamos conocer su voz. Porque estamos en los últimos días y Dios va a probar su pueblo también. Y va a probar nuestra obediencia. No solo a nuestra disposición para obedecer lo que está escrito, pero Dios va a probarnos para ver si tenemos oídos para obedecer cuando Él habla en el momento, cuando Él habla en la forma personal y íntima, si vamos a obedecer a su voz. Hay una prueba como eso. Pero esa prueba no viene cuando estamos inmaduros, no viene cuando estamos como bebés y niños en la fe. Ese viene al último. Ese viene a los maduros. Pero los que van a parar y participar en el fuerte pregón, los que van a llevar el mensaje de Elías, no debemos pensar que vamos a llevar el mensaje de Elías sin ungimiento del espíritu de Elías, sin ungimiento del espíritu de Moisés. No debemos pensar que vamos a ser lleno del espíritu de los profetas sin el don profético. El mismo tipo de intimidad que Dios tenía con sus siervos en el pasado, Dios requiere a nosotros y aún probable más. Porque estamos hablando sobre la más grande confrontación entre mal y bueno, entre luz y tinieblas en toda la historia humana. La clímax, el súmito del conflicto de los siglos durante los 6,000 años. Es eso que nosotros vamos a experimentar y vamos a tener parte en el lado de Dios o en el lado de Satanás. Entonces, debemos entender que nuestra preparación requiere mucho concentración. Y debemos estar creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios y también buscar conocimiento de nuestro Dios. Debemos conocer su voz. Va a compartir otro ejemplo en el Nuevo Testamento. Pedro en Hechos capítulo 10 estaba en Jopa y estaba en el aposento allí orando encima del techo ahí, y al mediodía él pensaba que era tiempo para comer y él bajó para ver si el almuerzo estaba listo, pero no estaba listo y él decidió para volver arriba para seguir su comunión. Y mientras él estaba ahí orando, tuvo una visión y una sabana descendió del cielo una sabana grande descendió del cielo con muchos animales inmundos y comunes. Y una voz diciendo a Pedro, levántate y comer. Usted puede leerlo en Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10, 9 al 14. Ahí trae el pasaje. Y Pedro respondió. Imaginen, si usted escucha una voz que está mandándote a comer lo que está inmundo, ¿qué va a decir? ¿Cómo va a responder a esta voz? Quizás nosotros estamos capaces de decir a esta voz, aparte de mí, Satanás, porque yo nunca comió algo que es inmundo y común. Pero esa fue la respuesta de Pedro. Mira qué dice la Biblia en Hechos 9, en Hechos 10. Ok, estaba leyendo Hechos 10, 13. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no,
porque ninguna cosa común. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmundo he comido jamás. ¿Pero qué hizo? Pedro dijo no. Pero dijo Pedro, no, Satanás. O vete de mí, Satanás. ¿Así dijo Pedro? No. Primero, antes que él dijo no, él dijo, Señor, no. ¿Cómo sabe Pedro? ¿Cómo sabía Pedro que eso era el Señor? ¿Cómo sabía Pedro para no decir, vete de mí, Satanás? Porque yo no comí cosas común o inmundo. Pero mira, Pedro dijo, Señor, no. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Pedro conocía a su Señor. Pedro conocía la voz. Para evitar la blasfemia contra el Espíritu Santo en los últimos días y en las últimas pruebas, necesitamos un conocimiento de la voz de Dios. Necesitamos conocer el Dios de la Biblia. Necesitamos conocer la Biblia, pero también necesitamos conocer el Dios de la Biblia. Hermano, eso es el mensaje que Dios quiere compartir con nosotros. Ahora es tiempo, tenemos un pequeño tiempo más para prepararnos, para pasar más tiempo cuidadosamente escudriñando la Biblia. Mira, la Biblia, estoy hablando sobre la Biblia. Porque cuando 144,000 salgan para dar el fuerte pregón, ¿con qué vamos a convencer a hombres sus errores? ¿Con qué vamos a utilizar para convencer a hombres que nuestra fe que estamos practicando es la fe de Jesús? ¿Qué vamos a utilizar? La Biblia. Es tiempo que usted preparase para ser un verdadero siervo de Dios, un verdadero soldado de Dios, que el Espíritu Santo puede utilizar en una forma efectiva para salvar y para iluminar a muchos que están en tinieblas. Porque Jesús dice que vendrá días cuando vamos a parar delante de jueces, delante de gobernadores, delante de reyes, para dar razón por la fe que está en nosotros. Jueces, reyes, gobernadores, ¿con qué autoridad? ¿A qué autoridad vamos a apelar? Debemos apelar a la palabra de Dios, a la Biblia. Entonces, debemos invertir tiempo en llegarlo para que podamos llegar a conocer bien la Biblia, la palabra de Dios. Segundo, en estas horas debemos aprender a esperar en Jehová. Cuando abrimos la Biblia, debemos aprender a esperar en Jehová hasta que podemos escuchar la voz de Dios saliendo de este libro mismo, en una forma personal, en una forma actual a nosotros en el momento. Ahí, cuando pasamos tiempo esperando a Dios, esperándonos en Dios, ahí en ese tiempo de silencio, como hermana Ellen White dice, el silencio hace que la voz de Dios sea más distinto para nosotros. Si solo estamos pasando nuestra vida corriendo, lleno de actividad, a pesar que son buenas actividades, pero no tenemos tiempo aparte donde podemos estar con Dios solo, como Moisés estaba en el desierto solo, como Elías estaba en el desierto solo, como Pablo estaba en el desierto solo 3 años y medio. Si no tomamos tiempo para estar solo con Dios, no vamos a cultivar lo que es necesario para llegar a conocer su voz. Pero ahora, mis hermanos, tenemos todavía tiempo. Poco tiempo. Vamos a
ser vírgenes por la gracia de Dios, vírgenes prudentes, no vírgenes insensatos o fatuos, vírgenes prudentes, que guarda aceite en la lámpara. Aquí está la lámpara. Pero que guarda aceite también en sus vasijas. Necesitamos conocer la palabra de Dios escrito. Es lámpara a nuestros pies. Pero necesitamos conocer la palabra de Dios hablada a nuestra mente, a nuestra conciencia, a nuestro propio ser. Y en estas dos disciplinas estamos armándonos para ser victoriosos contra Satanás, para evitar y para vencer sus obras engañosas. Y también para traer confusión contra su ejército, contra todos sus artimañas, para derrumbarlos en el nombre del Señor Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo, para la gloria de Dios el Padre. Estamos bajo una llamada para prepararnos. Que Dios nos ayude, que no terminamos engañados.